Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Emilio Basso Ferecín, en realidad me conocen como Juan Basso. Tengo 40 años, soy periodista y si bien ahora estoy viviendo en Rosario, me crié en la ciudad de Rufino, donde hice la primaria y la secundaria, en este Colegio Nacional Superior número 50, en el cual hoy, a pesar de que no puedo estar presente físicamente, me acerco a través de esta cámara tratando de sumarme a la jornada que están organizando para reflexionar o charlar acerca de lo que ha sido el terrorismo de Estado, el golpe militar o cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Cuando yo me presenté, que dije que me llamaba Juan Emilio Basso Ferecín, en ese nombre que les estoy contando está contenida un pedazo de la historia de la dictadura que ocurrió en nuestro país, pero que también de alguna manera podemos decir que atravesó a hombres, mujeres y niños que también tienen que ver con la vida de la ciudad de Rufino. Mi papá, Hugo Basso, es periodista, muchos de ustedes lo conocen y si no lo estarán conociendo hoy acá en esta actividad, es quien me da el apellido Basso, como ustedes saben. Pero también tengo otro papá, Emilio Ferecín, que es mi padre biológico, que está desaparecido, que fue secuestrado por la dictadura y que al día de hoy aún no sabemos a dónde fueron llevados sus restos luego de haber sido asesinado. Y después de mucho tiempo yo pude incorporar a mi nombre el apellido Ferecín, pero por supuesto me resultó muy importante conservar ese otro apellido que me dio mi otro padre, que también me dio la vida, porque me dio mi madre, María Eugenia Saint-Girón. Mi mamá fue secuestrada también durante la dictadura, el 11 de febrero de 1977, el día que yo nací. Pero un día antes, el 10 de febrero, había sido secuestrado Emilio Ferecín, mi padre biológico. Había sido secuestrado en la ciudad de Santa Fe, junto con un primo de mi mamá, Guillermo White. Ellos eran militantes, resistían a esa dictadura que ya llevaba un año en el poder, secuestrando, desapareciendo a miles de personas, llevándolas a centros clandestinos de detención, a donde eran torturados, para tratar de sacarle información y seguir cazando a otras personas que también resistían a esa dictadura y que se oponían fundamentalmente al proyecto político y económico que esa dictadura venía planteando, un proyecto económico que quería arrodillar a nuestro país bajo los intereses de Estados Unidos y de las grandes potencias mundiales, que abría las importaciones, entonces golpeaba la industria nacional y cerraban fábricas y así quedaban miles de trabajadores sin laburo, que pretendía que los salarios sean bajos justamente para que los grandes empresarios tengan que pagar menos costos y que además endeudó a la Argentina como nunca antes se había endeudado para justamente que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, esos poderes internacionales regulen nuestra economía dejando de ser independiente. Todo aquello que se oponía a ese proyecto de la dictadura era considerado un obstáculo que había que aniquilar y entonces los militantes que resistían, que tenían otro proyecto de país completamente distinto a ese, fueron algunas de las tantísimas víctimas que tuvo el terrorismo de Estado. Un 10 de febrero de 1977, mi padre y mi tío fueron secuestrados en la ciudad de Santa Fe. Mi mamá vivía en Paraná, ya estaba embarazada de mí. Al otro día me tuvo, pero en el mismo momento en el que yo nací, fue también detenida en un hospital, en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, y ahí quedamos los dos detenidos. Mi madre, después de haber estado allí, fue llevada a un hospital militar, donde también fue torturada, tratando de justamente, seguir doblegando a aquellos militantes que se planteaban un país diferente. Luego fue llevada a una cárcel, la Unidad Penal 6 de Paraná, que es la que figura en mi partida de nacimiento. Mi primer domicilio es la Unidad Penal 6 de Paraná. Puede decirse que me tocó ser un preso político en el mismo momento que estaba naciendo. Pero bueno, debo decir que a la vez corrí suerte mejor que la de otros chicos. He conocido durante mi militancia en la agrupación Hijos, que ya les contaré de qué se trata, a gente que fue robada de sus familias y llevadas, por ejemplo, a casas cunas, o dados a militares, o
o a policías para que los críen con una identidad falsa, para que no tengan contacto. Claro, yo corrí otra suerte, gracias a que, por ejemplo, mi abuela estaba ese mismo día en que yo nací con mi mamá, entonces si bien no pudo entrar al hospital, estuvo presente desde el primer momento, y mi familia ahí nomás también fueron llegando todos y tratando de seguir los movimientos de mi madre cuando la llevaron al hospital militar y de allí a la cárcel, y de esa manera, a los 6 meses después de haber yo nacido y haber estado todo ese tiempo en una cárcel junto a otras presas políticas y también algunos otros niños que también estaban detenidos, finalmente me fui a vivir con mis abuelos, hasta que mi mamá logró salir cuando volvió la democracia. Pasó casi 6 años en prisión como presa política del régimen de la dictadura, y finalmente la pude encontrar fuera, ¿no? Porque ya le había ido a visitar muchísimas veces a la cárcel de Devoto, donde estaba con tantísimas otras presas políticas. Mientras tanto, mi padre, yo con el tiempo, mi padre biológico, me enteré que había sido llevado a distintos centros clandestinos de detención. Muchas de estas cosas me fui enterando ahora, hace poquito, porque en estos días se está haciendo, luego de 40 años de los hechos, el juicio contra los asesinos, los secuestradores de mi padre y de otras personas que también fueron víctimas de la dictadura en la ciudad de Santa Fe. Pude escuchar testimonios de otras presas políticas que lo vieron detenido en un centro clandestino de detención que pertenecía al ejército en las afueras de Paraná, en una casita sin obviamente ningún derecho, completamente golpeado, torturado. Ahí lo vieron y después lo vieron en otro lugar, en la ciudad de Santa Fe. Pero lo que no sabemos, aunque sí lo vieron algunos otros presos que luego fueron sobrevivientes, y también pudieron registrar en ese mismo lugar el día que mi padre murió en ese centro clandestino de detención. Lo que no sabemos, por supuesto, es a dónde llevaron el cuerpo, como ocurrió con otros miles y miles de víctimas de la dictadura. Mi madre finalmente, a fines del 82, salió de la prisión junto con muchos otros expresos políticos y expresas políticas, y ahí comenzamos una nueva vida, yo después de haberme criado todo ese tiempo con mis abuelos. Bueno, no fue fácil para mi vieja construirse una nueva vida. Primero el trabajo, si bien a esa altura sobre mi papá, Emilio Ferecín, ya no había dudas de que había sido asesinado, sí comenzó todo un camino de denuncias, de búsqueda, de presentaciones judiciales, y al mismo tiempo nacía la democracia con toda la esperanza de que sean juzgados los represores y de que finalmente, mediante la participación, el voto, la posibilidad de volver a tener partidos políticos, a elegir las autoridades, empiecen a resolverse los tantos problemas que la dictadura había dejado. En todos estos años uno aprendió que la democracia en realidad es una cosa que se tiene que ir construyendo, que hay que ir exigiendo que cada vez se profundice, ¿no? No hay nada regalado en la democracia, las cosas se van conquistando. Y vaya si tuvimos que aprender eso, que si bien hubo un primer momento en el que los represores, los genocidas, los asesinos empezaron a ser juzgados durante el primer gobierno democrático, durante el gobierno de Alfonsín, también es cierto que rápidamente ese proceso de condena fue interrumpido por lo que se conocieron como las leyes de obediencia debida y punto final que dictó el gobierno de Alfonsín, luego de determinadas protestas, levantamientos que hicieron los militares, ante los cuales el gobierno de Alfonsín terminó defeccionando y claudicando, y frenó ese proceso, lamentablemente, que se postergó durante muchísimos años. En ese interín, mi mamá y yo empezamos a hacer una vida. En un momento conoció a Hugo Basso, que es el segundo padre que me dio la vida. Ellos se enamoraron, pero de alguna manera los tres nos enamoramos de la idea de construir una familia. Y si bien se conocieron en Rosario, que era el lugar donde vivíamos en ese momento, al poco tiempo nos fuimos a vivir a Rufino. Así fue como comenzó toda una nueva etapa en mi vida, que tuvo a esa ciudad que yo quiero como mía. Si bien nací en Paraná, después viví mucho tiempo en Rosario, me siento un rufinense más. Una vez en Rufino hice la primaria en la CM31, terminé y comencé el colegio en el Nacional. Muchas experiencias
de vida, formativas, pero fundamentalmente de construcción de amistad, ¿no? Creo que una de las cosas que más nos marca la secundaria es ese lazo fuerte que se construye con los amigos y las amigas, que se sostiene después a lo largo del tiempo. Es una de las cosas que hago cuando vuelvo a Rufino, ir a visitar a mis amigos que coseché ahí. Vine a estudiar el colegio de comunicación social, de alguna manera influenciado por la experiencia familiar del diario, el semanario que había fundado mi papá Hugo con mi mamá María Eugenia. También cuando me vine a estudiar, apenas comencé a estudiar en el 95, conocí a algunos compañeros que militaban ya en la organización Hijos, que había sido fundada en mayo de ese año, en Semana Santa del 95, y ahí empecé una etapa de militancia. Yo ya venía con toda esa carga de mi historia y de nuestra familia, en la que la política era parte de nuestra vida cotidiana y que ya era entendida como una herramienta para participar del destino que tiene nuestro país o los lugares que nos tocan, o ya sea el colegio secundario, la universidad, la realidad de todos los días. Digamos, uno entendía ya que eso se podía modificar o cambiar con la participación. Ese lugar que encontré fue Hijos, que había sido fundado hace algunos meses en un encuentro que se realizó en Cabalango, en Córdoba. Allí hijos de expresos políticos, hijos de desaparecidos, de exiliados también, que habían vuelto a la Argentina, decidieron formar Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que es lo que quiere decir la sigla Hijos. La idea era retomar las banderas que habían enarbolado las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, pero también, como éramos jóvenes, generar un espacio de militancia para todos los que quisieran ser parte de esa lucha por memoria, verdad y justicia, y también parte de la lucha por hacer un país más justo. Después de ese encuentro se volvieron los que participaron de distintos lugares del país a sus ciudades, como en el caso de Rosario, y comenzaron a la tarea de darle forma a esa organización. Tomó rápidamente esas características, no solo de ser un espacio de militancia vinculado a quienes tenían en su historia familiar una relación directa con el terrorismo de Estado, sino concebido ese espacio, concebido Hijos como un ámbito para que todos los que quisieran ser parte de esa lucha para exigir justicia a los represores de la dictadura, que sean juzgados, que sean condenados y que vayan presos, para trabajar por la memoria, para que no se olvide lo que había ocurrido, pero sobre todo para aprender de la experiencia histórica que habíamos tenido como pueblo, tanto durante el terrorismo de Estado como previamente. Estas actividades para nosotros son muy importantes, porque es la oportunidad de trabajar por la memoria, de que pensemos juntos nuestra historia y que también construyamos una mirada de lo que ocurrió, fundamentalmente para seguir construyendo el presente y el futuro que necesitamos. O sea, la memoria, si no está pensada para entender por qué estamos como estamos y para aprovechar a la hora de que pensemos un nuevo futuro, no repitiendo las cosas que hicimos mal, no sirve para nada. Y esa es un poco la función para nosotros de la memoria. A la vez, nos encontramos en el 95 con una situación en la que había una impunidad tremenda para los genocidas, ¿no? Los represores no podían ser juzgados porque la legalidad decía que habían sido perdonados. Las leyes de obediencia a vida, punto final de Alfonsín, y los indultos de Menem habían clausurado la posibilidad de que sean juzgados. Incluso algunos de ellos habían sido ya condenados en ese muy breve lapso en el que se realizaron los juicios a la Junta, los emblemáticos juicios a la Junta, pero también estaban en libertad. Y nosotros como Hijos nos sumamos a lo que ya hacían las madres y las abuelas, pero con nuestra onda, a reclamar que haya justicia y que termine la impunidad. Así hicimos cientos y cientos de escraches en todo el país, esas manifestaciones hasta las puertas de la casa de los represores para contarle a los vecinos quiénes eran y para contarle a la ciudad y al país por qué tenían que estar presos. Y así fuimos sumando nuestro granito de arena en una condena social que fue creciendo cada vez más y creciendo junto con el descontento de lo que estaba pasando en el país en general, aplicando el mismo modelo económico de la dictadura, basado en los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, en el endeudamiento, en la reducción del mercado interno,
en la apertura de importaciones y la destrucción de la industria local, lo cual genera siempre cada vez más desocupados. Ese mismo modelo que lamentablemente, como decía hace un ratito, estamos volviendo a sufrir. Bueno, ese mismo modelo económico era el que iba generando cada vez mayor descontento durante fines de los 90, y esas luchas que se daban en la calle, de los desocupados, de los trabajadores, de los pequeños empresarios, de los pequeños comerciantes que veían que cada vez había menos dinero entre los trabajadores y no había consumo, toda esa lucha que iba creciendo fue parte de una misma lucha que también consideraba que una parte de una cara de la moneda de ese modelo era la impunidad de los represores. Es decir, todos esos reclamos que habían ido creciendo durante los 90 de alguna manera sostienen la necesidad de que el rumbo de la Argentina tiene que ir hacia ese lado, y el gobierno surgido del 2001, que es el de Néstor Kirchner, me parece que interpreta justamente que es el único rumbo posible. Lo cierto es que se pudieron empezar a jugar a los represores, y ahí nosotros, como hijos, en el 2003, 2004, nos planteamos, bueno, después de tantos años de impunidad, vamos a poder juzgar a los genocidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que generar los equipos necesarios para llevar adelante los juicios, porque ahora podíamos hacer los juicios. Ya no era solo decir que tenía que terminar la impunidad, ahora se abrían las causas en todo el país, y había que llevar las pruebas, y había que buscar a todos los testigos, había que presentar toda la documentación que se había acumulado, había que volver a recorrer los centros clandestinos de detención. Y entonces, como organización, nos dimos la tarea de armar un equipo de trabajo para acompañar a nuestros abogados. Casi 16, 17 juicios en la provincia de Santa Fe, la amplia mayoría de ellos en la ciudad de Rosario, en los cuales nuestra organización tiene un protagonismo muy importante, aunque no es la única. Cada juicio que comienza es asumido como propio por decenas de organizaciones, no solamente de derechos humanos, sino también gremiales, políticas, y eso se ve en cada manifestación, por ejemplo, del 24 de marzo, como la que estamos preparando ahora en la ciudad de Rosario. Nosotros somos uno de los principales organizadores de la marcha del 24 de marzo, y ahí nos encontramos con jóvenes y referentes de partidos de izquierda, del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de diferentes ámbitos culturales. Apoyan, para darse una idea, apoyan la marcha del 24 de marzo en la comisión directiva del Club Rosario Central y del Club Newell's Old Boys, que es el club del cual yo soy hincha, lo cual me da mucho orgullo, pero que da cuenta de que ese rechazo a la dictadura ya ha atravesado el gran conjunto de las instituciones de nuestra sociedad, aunque claro que quedan algunos resabios que piensan que los pueblos no pueden elegir el rumbo que quieren para su país. El 24 de marzo tiene que servir también como apoyo a esos juicios. En este momento hay unos 16 juicios abiertos en distintos lugares del país, de Jujuy al sur de nuestra Argentina. Hay juicios a responsables de distintas instancias de la represión, los que se encargaban de los secuestros y las torturas, los que eran los jefes militares, y muy pocos empresarios y jueces, que también fueron parte, están siendo juzgados. Pero lo cierto es que esos juicios, a pesar de algunas cosas que están pasando, tratando como de poner en entredicho las políticas de memoria, verdad y justicia que se habían construido en los últimos años, esos juicios no se detienen. Y me parece que esa es una de las enseñanzas que también nosotros tenemos como pueblo, ¿no? Aprendimos, a pesar de que el genocidio generó cantidad de muertes, un impacto tremendo en nuestra población, que a pesar de eso, y por más tiempo que haya pasado, sosteniendo el reclamo, organizándonos, hablando con el conjunto de la sociedad, haciendo entender a todos la importancia de que esto no quede impune, se logró torcer ese deseo, esa idea que tenían los represores de que esto iba a quedar en la nada, y finalmente hoy tenemos más de 733 represores condenados en nuestro país. Esa experiencia de que la persistencia en el tiempo, como nos enseñaron las madres de la Plaza de Mayo, que desde el mismo momento de la dictadura comenzaron a hacer esa ronda en la Plaza de Mayo, que también se hace en la ciudad de Rosario, para seguir exigiendo justicia. Todos los jueves siguen las madres, ahora ya con 90 y pico de años, siguen haciendo la ronda como símbolo para decir
que la justicia es algo que se puede construir si uno no deja de exigirlo y si no deja de convocar a que cada vez seamos más los que nos sumemos a esa lucha legítima. Esas cosas sí, recuerdo, se logran. Fui estudiante secundario, como ustedes, y teníamos obviamente un montón de cuestiones que surgían, que veíamos que tenían que ver con nuestros derechos de estudiantes y que teníamos que defender. Y bueno, y en ese momento en el colegio no había ninguna instancia organizativa de los estudiantes, y ahí comenzamos toda una lucha para organizar el centro de estudiantes. Hubo una pelea importante con autoridades del momento, no en términos de violencia en la pelea, sino de discusión. Las autoridades nos planteaban que teníamos que hacer un club de estudiantes, que era algo que estaba pautado en las normativas que había enviado la dictadura. Hoy los centros de estudiantes son ley, que todos los colegios de nuestra provincia puedan tener centros de estudiantes para que ese sea un derecho inalienable, y justamente desterrando aquel estatuto de la dictadura que decía que lo que podía haber era clubes de estudiantes donde tenían que convivir con las autoridades de los colegios. Los centros de estudiantes son organizaciones de los estudiantes. Lo que no quiere decir es que entre las prioridades que se fijen los estudiantes, por supuesto, no solamente estén sus propios derechos como estudiantes, sino pensar la educación pública en general, porque esa educación que tenemos y que tiene como protagonistas a nuestros docentes y a nuestros directores de los colegios, que en la mayoría de los casos hoy en estos días están marchando por salarios dignos, pero también por presupuesto para la educación, también nos convoca a nosotros cuando somos estudiantes a hacernos cargo de lo que nos corresponde en aportar y en apoyar esa lucha. Es decir, los centros de estudiantes pueden ser una herramienta para defender los derechos de los estudiantes y también una educación pública. La verdad que debo agradecer que me hayan convocado, me hubiera gustado estar, pero es muy importante para mí poder participar aunque sea de esta manera.